te contaba que hoy estoy realmente contenta con estos invitados, con la monja Alfés y desde luego con nuestro invitado aquí del más acá, con el historiador Pavel Luna Espinoza. Hablábamos antes de entrar a esta charla abiertamente de que, en fin, de que estos personajes tienen mucho que enseñar. Tienen mucho que enseñarnos, querida Lidia. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo muy bienvenido. Es realmente un gusto que estés aquí. Y bueno, tengo que comentar a nuestro auditorio que tú pues eres historiador, tienes años de experiencia, de hecho tienes ya 10 años coordinando y siendo jefe de la divulgación cultural del Museo del Caracol, un museo, desde luego, claro, ya en su propia arquitectura vale la pena visitarlo, Barragán fue el que hizo el edificio, ¿verdad? No, Ramírez Vázquez, Pedro Ramírez Vázquez. Perdón el lapsus, se me fue. Pero, bueno, Ramírez Vázquez vale la pena, ¿no? Por supuesto. Y es un museo pensado en esta visión que, claro, hace ya 62 años que se fundó, pero en esta visión de enseñar historia de manera pedagógica, didáctica, moderna. Claro, es un museo en ese sentido, claro, hace 62 años, sí. Un museo muy de avanzada por esta concepción didáctica, un museo en el que no hay un solo objeto antiguo, no hay. Uno dice, claro. Es que el museo es el recinto que resguarda los objetos del pasado. No, para eso está nuestro museo vecino, el Castillo de Chapultepec. Y en ese sentido, el Caracol es una propuesta más pedagógica, más introductoria para que todo aquel que quiere acercarse a la historia de México por primera vez pueda tener una probadita de esos grandes momentos del pasado. Oye, y qué interesante es, aún considerando que esas visiones pueden estar sesgadas, probablemente, ¿no? Por quien hizo estos documentales, o por el momento en que se hicieron, pero de todas maneras, revisar el pasado es revisar un poco nuestra propia alma. Claro, el Museo del Caracol, cualquier museo lo es, cualquier museo de historia, es irnos a asomar un pedacito de lo que hemos sido, ¿no? Y entonces cuando uno va y se asoma a estos recintos, nos está diciendo, sí, cosas de lo que fuimos antes, pero también de lo que somos en este momento. Sí. Y eso es fundamental. Sí. Si queremos hoy hablar, a partir de estos personajes, de cómo tenemos que apreciar a la gente por su impacto en el mundo. No por qué sexo tiene o con quién le gusta dormir o por qué le gusta comer. O sea, la identidad humana es mucho más compleja, ¿no? Por supuesto, a mí me pasa mucho como historiador cuando tengo contacto con el público no especializado. Ahora, cada vez más siempre hay estas preguntas de la gente de, oye, ¿sí es cierto que Emiliano Zapata era gay? Oye, ¿sí es cierto que Maximiliano, etcétera, y cualquier personaje era homosexual? Y uno dice, bueno, mira, para empezar, algo así es muy difícil de comprobar, ¿no? Es cierto que tenemos algunos casos de gente que en la historia fue abiertamente homosexual y demás. Pero la pregunta importante es, ¿realmente para qué? Sí, vamos a suponer que cualquiera de estos grandes personajes era homosexual y uno dice, ¿y? No importa, porque eso no es lo que define su actuar en la historia. Es una complejidad de acciones, una complejidad de otros elementos, lo que conforman la identidad de un ser humano y de un personaje histórico. Pero totalmente, tiene que ver con esa complejidad y con ese impacto. Pero Luisa Merino, que estuvo aquí la semana pasada, decía, sí, pero no lo digáis así tan fácil porque hay mucho dolor. De hecho, tuvimos invitado más allá a este gran personaje que en Estados Unidos empezó como senador homosexual a abrir, ¿no?, las puertas. Claro, hay mucho dolor, pero tiene que ver con los prejuicios. No solamente prejuicios en contra de la, digamos, preferencia de cualquier persona, sino prejuicios de color, de religión. Estamos hartos de límites locos en un mundo en donde eso ya no funciona. Porque yo digo que hace 500 años, pues pensar que gente que estaba en China o en otro confín del planeta eran raros o extraños,
Pero hoy ya sabemos que todos somos parte de un todo humano. Sí, pues mira, ahora te voy a cambiar un poco la jugada. Va. ¿Qué pasa con estos personajes que sí sabemos y que tenemos claramente identificados que eran homosexuales o transgéneros y demás? Bueno, es que ahora, a los ojos de hoy, de nuestra mirada, de cómo queremos plantearnos la sociedad, al final del día estos casos sí importan y sí nos interesan. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora también sucede mucho que la gente, uno se puede ir con la salida fácil de decir, es que antes no había tanta homosexualidad. ¿No es Es que cierto? no, claro que no, siempre lo ha habido. Y entonces es cierto que también hablar de estos personajes y visibilizarlos, y es lo que ayuda a la comunidad LGBT a darles una identidad, ¿no? Ahora también. Claro, claro. Y por eso, tú imagínate traer aquí a la monja alférez, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, estos son personajes que como cualquier transgénero o cualquier persona gay o lésbica o lo que sea, es alguien que decidió apostar por sí misma. La monja alférez decidió apostar por sí misma, y en un mundo donde las mujeres iban a la guerra, no portaban armas, no dirigían ejércitos, pues ella, cuéntanos de la monja alférez. Pues mira, la monja alférez nos está mirando ahí con una, ¿verdad?, una mirada un poco fuerte. Muy fuerte, es que es además una mirada masculina, ciertamente. Sí. Son estos casos de excepción, eso hay que tenerlo muy claro, porque las mujeres, y no es precisamente que no participen en las guerras o en las batallas, en estos grandes procesos históricos, pero sucede que siempre lo hacen de una manera distinta. En el pasado estamos pensando que la sociedad era mucho más rígida, los roles sociales, es muy difícil moverse de ellos, ¿no? Entonces, cuando llegan estos grandes hitos, estos grandes momentos, conflictos, guerras y demás, eso abre una oportunidad para que personajes como la monja alférez puedan destacar, ¿no? ¿Y qué es lo importante de la monja alférez? Es una de esas historias que ya además están muy recubiertas casi hasta de mito, de historia heroica, de épica y demás. Pero ¿qué es lo importante de la monja alférez? Su decisión, yo no tengo tan claro si es más bien un tema de identidad de género, como sí lo vamos a ver con Amelio Robles, pero lo que importa es su decisión y este arrojo, estas ganas de libertad, de decir, esto, yo era una novicia y esto, esta vida, no es para mí, lo mío es el arrojo, la libertad, la aventura, y es por eso que decide vestirse de hombre y, bueno, estar participando en muchas batallas. Este personaje que es originario de España, bueno, recorre de España, de San Sebastián. Sí. Recorre gran parte de América, está en Sudamérica combatiendo a los indígenas en el sur, viene a dar aquí a la Nueva España, aquí finalmente muere y pues descubre que esta identidad masculina es lo que le va a permitir vivir esta vida de aventura, que es lo que quiere. Pero ahí tendríamos que decir que los seres humanos nos expresamos en un cuerpo que puede tener características biológicas femeninas o masculinas, pero el alma, desde mi punto de vista, el alma no tiene sexo, ¿no? En fin, sí las características que vamos adoptando por cultura, por afinidad con el cuerpo biológico, pero claro, y esto lo vemos en estas elecciones transgénero u homosexuales o lésbicas, en donde la pasión, la elección es otra, el sentimiento, la autopercepción es otra. Y yo creo que eso sería importante respetar. Ahora, fíjate, en Amar Abierto y en muchos cursos y conferencias y demás, yo estoy planteando la importancia del equilibrio de energías femeninas y masculinas al interior. Es decir, no importa si eres gay, si eres lesbiana, si eres transgénero, transexual, queer, lo que tú quieras, no binario, lo que quieras. No importa lo que tú elijas, de todas maneras es muy importante tener un equilibrio entre energías femeninas y masculinas que te permite una experiencia total de tu ser. Porque cuando estamos desbalanceados, claro que proyectamos en alguien afuera
eso que nos falta. Voy a poner un ejemplo. Una mujer, entre comillas, muy alineada a la biología femenina y a lo que debe ser una mujer, que no tiene conexión con la energía de la practicidad, de la acción, de la objetividad, etcétera, la energía masculina, pues claro que va a proyectar eso en su pareja. Y eso la va a convertir en una persona dependiente. Igual un hombre que es absolutamente masculino y que no tiene conexión emocional, no tiene conexión con su imaginación, no tiene conexión con su afectividad, va a proyectarlo en su mujer, ¿no? Entonces, las lágrimas de él van a pasar por los ojos de ella, ¿no? Entonces, digamos que aquí son cosas distintas. Una cosa es el equilibrio de las energías psíquicas, que desde mi punto de vista es importantísimo que estén bien integradas. Otra cosa es cómo yo me manifiesto desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del género. Es otra cosa. Claro, y entonces aquí de lo que estamos hablando, pues es de generar las condiciones sociales, culturales e históricas para que cada uno de nosotros podamos desarrollar esto, podamos desarrollarnos de una manera plena, ¿no? Que no haya impedimentos, como lo había hace 100 años, como lo había hace 50 y como lo sigue habiendo aún hoy, Sí, claro. para que cualquier persona pueda decidir. Claro, aquí el tema es que hay como miedo y por lo tanto rechazo y animadversión porque tenemos prejuicios. Y yo creo que los prejuicios están dados en todos los ámbitos. Si al- Fíjate, voy a poner un ejemplo que es bastante común. Imagínate que un hombre casado anda de coscolino con una mujer que está sola. ¿A quién van a atacar la esposa o los amigos de este hombre? ¿A este hombre que traiciona su compromiso, su fidelidad, o a esta mujer? ¿A quién van a atacar? Por supuesto que a la mujer. ¿A la mujer? Pues ¿cómo ella se va a meter? Bueno, pero si el que tiene el compromiso es él, si el que está traicionando su compromiso es él, ¿por qué vamos a atacar a la mujer? ¿Me entiendes? Okay. O sea, pero naturalmente es una cosa inconsciente, instintiva, y claro que eso habla de un machismo generalizado en la sociedad y actuado por hombres y actuado por mujeres. Por supuesto, lo que necesitamos hacer es reconocer que en alguna medida todos somos o hemos tenido o tenemos actitudes machistas. En ese momento en el que nos demos cuenta de ello, vamos a poder cambiarlo. Muy amplio. Además, somos todos los seres humanos tan complejos y tan únicos. Somos todos únicos. Esto es importante irlo como considerando. No hay nadie igual a nadie. Y la identidad compleja de cada uno tiene que ver con muchos aspectos y matices de nuestros enfoques, de nuestras elecciones, de nuestras experiencias. Hay que volver a dejar claro que cada uno es cada uno. Claro, y también tenemos que evitar un poco la trampa en la que es muy riesgosa también, de pronto de estar tratando de ponerle etiquetita a todo, ¿no? Exacto. Para, Cajoncitos aquí, cajoncitos allá. claro, ¿para qué la necesitamos la etiqueta? Bueno, nos sirve en alguna medida para identificar y entender el mundo en el que nos movemos, pero tampoco hay que obsesionarnos demasiado con la etiqueta. Claro, claro, con poner esto en este cajón y esto en este cajón. Ahora mismo, por ejemplo, yo creo que vivimos en el mundo una gran confusión con respecto a la identidad política. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Bueno, o sea, esos conceptos son del siglo pasado, Claro. pero hoy eso ya no, ese cajón ya no sirve. Hay gente que no se ha enterado que ya cayó el muro, entonces... Así es, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pero pues nos tenemos que ir por el tiempo, pero no sabes el gusto que nos ha dado. Y antes de que te vayas, me gustaría que nos digas qué podemos hacer un sábado, un domingo, un lunes, no, el lunes no, para ir al Museo del Caracol. Bueno, la experiencia es fantástica porque además el Museo del Caracol está en el bosque de Chapultepec, junto al castillo, entonces hay infinidad de cosas que hacer además de ir al museo. Dense una vuelta el fin de semana, los domingos la entrada además es gratuita, Gratis. el paisaje es sensacional, es precioso y el museo de veras es una
un gran sitio para pensar sobre quiénes hemos sido, qué nos identifica como mexicanos, ¿no? Dense una vuelta, está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4:15 de la tarde. Oye, y si no pudieran ir el domingo y tuvieran que ir de martes a sábado, ¿hay descuento para estudiantes, para maestros, para grupos? Sí, claro, los menores de 13 años, los estudiantes, los maestros y los jubilados no pagan con su credencial vigente. Tráiganse su credencial vigente porque es maravillosa, Oye, sirve para un montón de cosas. ¿ya hay visitas guiadas? Claro, pueden reservar una visita guiada para grupos, nos llaman con 20 días de anticipación, nos dicen, vengo con este grupo, quiero una visita sobre la revolución y las mujeres, sobre lo que se les ocurra, y allí estamos para acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias, Pavel. Mil gracias a ti, Pavel querida Luna Lili. Espinoza, muchísimas gracias.